Estación Diversa Podcast es un espacio para conversar y compartir vivencias, experiencias y desafíos con organizaciones y activistas en la defensa de los derechos humanos. Esta primera serie se realizó en el marco del programa Guate Diversa e Inclusiva. Hablar de educación integral en sexualidad y acceso a salud sexual y reproductiva en Guatemala es un tema complejo. Sabemos que en primer lugar el conservadurismo a la hora de tratar estos temas es complicado y en segundo lugar también la poca inversión que el Estado hace para garantizar que esos derechos se cumplan. En el programa Guate Diversa e Inclusiva implementamos distintas acciones para transformar esa realidad que afecta indiscutiblemente a miles de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en el país. Para conversar sobre estos temas tenemos como invitadas a Kendra Avilés, coordinadora de INCIDE Joven, a Raquel González, coordinadora de Vidas Paralelas, y a Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. Así que bueno, para comenzar un poquito la conversación, quisiera que me cuenten desde sus experiencias y con la implementación del programa, ¿cuáles han sido los principales avances o bien esos retrocesos en materia de AIDS y de derechos sexuales y reproductivos? Así que, pues, comenzamos con Kendra. Bienvenida. Gracias. Siento que no me escucho, pero ya sé que sí. Hola a todas. Bueno, yo creo que es complejo siempre hablar de avances en una sociedad como Guatemala, pero ante esa nube gris que a veces vemos en el país, no sabemos reconocer los avances. Y creo que es importante como mencionar algunos en el marco del programa Guate Diversa e Inclusiva. Y creo que pese a la pandemia, a las leyes regresivas, a la política regresiva que tenemos en el Ministerio de Educación, estuvimos preparadas, como en la medida de lo posible y a través de las líneas que teníamos de trabajo de incidencia política y de respuesta a esta coyuntura que además se venía dando ya un par de años atrás de que iniciara el programa. Y claro, no listas para que básicamente pues trabajemos en la clandestinidad, creo que eso nunca lo vamos a estar. Pero creo que es importante mencionar eso porque son insumos o acciones estratégicas importantes que han ido evolucionando a través del tiempo. Y que nos ha permitido pues tener mejores respuestas legales o políticas o de movilización como se dio en medio de la pandemia, que es algo que no habíamos visto antes, y creo que esa articulación con otros movimientos para detener las agendas regresivas y abrirnos puertas para avanzar era algo que no había sucedido y eso es algo como bastante relevante. Y el trabajo local pensaría que fue algo también como importante, siempre lo ha sido, pero me parece que en medio de una institucionalidad cooptada por completo a nivel central, en lo local incluso hay instituciones que de manera autónoma pueden hacer cosas para avanzar y tocamos esas puertas y abrieron esas puertas. Entonces creo que eso es como relevante y eso nos permitió trabajar con más de 1,000 adolescentes y jóvenes a quienes directamente llegamos, igual que a personal de salud y educación. Gracias, Kendra. Bueno, ahora vamos a pasar como al lado también de la implementación en el interior del país. Sabemos que también una de las reflexiones importantes que se han dado en los últimos años es cómo logramos esa descentralización también de las acciones, porque a veces como que todo se concentra en la ciudad y sabemos que hay muchas necesidades que atender en los departamentos y pues eso lo han hecho tanto Vidas Paralelas como el OSAR. Así que le damos la palabra ahora a Mirna para que nos cuente un poquito. Muchas gracias, Gaby. En realidad hemos vivido tiempos difíciles, pero la buena noticia es que nos hemos sobrepuesto a esos tiempos difíciles y hemos encontrado las estrategias para continuar. Y yo creo que el compromiso viene de la necesidad que existe en la población. En el caso nuestro como OSAR, ustedes saben que nosotras lo que hacemos es monitorear el tema de indicadores en salud sexual y reproductiva, embarazo en adolescentes, muertes maternas, acceso a servicios de planificación familiar. En el 2019, con el inicio de la pandemia de COVID, realmente la población sufre porque se queda sin acceso. Resulta que la educación empieza a ser virtual. Si ya cuando era presencial era complicado implementar educación integral en sexualidad, cuando se vuelve virtual es imposible.
la negación de los métodos de planificación familiar, las mujeres, las adolescentes, los adolescentes ya no pueden llegar a los servicios porque está cerrado. Yo diría que uno de los avances es que hemos aprendido a trabajar aún en estas cuestiones de crisis y en emergencia teniendo objetivos claros. Nosotras dentro del Congreso, en el 2020, se nos acababa la Carta Prevenir con Educación, que es un convenio entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. La que logramos firmar en diciembre del 2020 tenía hasta indicadores, número de escuelas, número de maestros que son capacitados en EIS, que reciben el diplomado, número de alumnos que reciben educación integral en sexualidad. Por supuesto que ahorita que lo vemos en el 2023 y tratamos de buscar indicadores, no hay indicadores, porque uno de los graves, algo de lo que logramos ver en este tiempo de implementación del proyecto, es que avanzamos con el Ministerio de Educación. Hay espacios amigables, hay una guía para que los y las adolescentes puedan recibir consejería y métodos anticonceptivos. Sin embargo, en educación tenemos fascículos, tenemos programas diplomados, pero educación sí, no logramos avanzar nada. Yo diría que uno de los retos que tenemos es la política por la vida y la familia, porque uno de sus artículos vota todo lo que hemos trabajado en el marco de educación integral en sexualidad y dice que la educación sexual la reconocen como aquella que es coordinada con los padres de familia basados en sus valores morales. Perdón, pero valores morales es algo tan intangible y es tan subjetivo que no sé cómo vamos a lograr que esa definición que da el Ministerio de Educación, esperamos que con el próximo gobierno se pueda quitar y pueda seguir todo el marco legal que como organizaciones de sociedad civil hemos trabajado. Gracias, Mirna. ¿Qué nos puedes compartir tú, Raquel, desde tu experiencia en Quetzaltenango y pues con mujeres lesbianas, que era como una de las poblaciones pues más focalizadas de vidas paralelas? Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas como que compartir. Una de ellas, y creo que es muy importante en el tema que estamos hablando, que es de derechos sexuales y reproductivos, fue como crear esos espacios para que existiera un reconocimiento de sí mismas desde las mujeres lesbianas y bisexuales, porque creo que pues siempre cuando se habla de la sexualidad ha sido muy impuesta en nosotras las mujeres, más en un país tan conservador como lo es Guatemala. Entonces, a un inicio sí se notaba como muchísimo la resistencia, que creo que ese fue un desafío totalmente inicial en relación a estos temas, ¿sabes? Porque como no, el conocimiento de ti misma, el conocimiento de tu sexualidad, lo que significa tu reproducción también, cuestionarte muchas cosas, estos procesos al final siempre van a terminar creando liderazgos. Liderazgos en la lucha de tus derechos humanos, porque iniciamos por primero conocerlos para después poder posicionarlos. Entonces creo que ese sí fue un avance bastante significativo y que en definitiva hay que seguir trabajando. Bueno, gracias a las tres. Creo que una de las principales reflexiones también y retos al inicio del proyecto, ya lo han mencionado, fue la pandemia, ¿verdad? Fue como una vuelta a todo lo que teníamos planificado al inicio y sobre todo muchos procesos de aprendizaje y también de adaptación, ¿no? También de adaptación de metodologías, porque nos tocó como que enfrentar la virtualidad y fueron muchos retos que se fueron ahí como surfeando ahí, pero creo que las organizaciones lo han hecho de maravilla. Creo que han mencionado desafíos importantes en el contexto que tenemos actualmente en el país, el avance del movimiento conservador, tenemos obviamente gente en política muy conservadora, ¿verdad? Y que son como esos grandes como muros que todavía nos falta que derribar. Quisiera que me cuenten ahora un poco, a pesar de todo ese panorama complejo que enfrentaron para ustedes, ¿cuáles han sido los principales éxitos y de lo que ustedes se sienten orgullosas con la implementación de Guate Diversa e Inclusiva? No sé quién quiere comenzar, así como para no seguir el mismo orden. A ver. Soy yo. A ver, Mirna, adelante. Nosotros nos sentimos muy orgullosas de que aún con todo el contexto adverso y de retroceso que tenemos a derechos humanos, todavía están dentro de la agenda el tema de los embarazos en adolescentes, el tema de la violencia sexual, el tema del empoderamiento de niñas y adolescentes para que generen sus planes de vida y tengan mejores oportunidades.
Lo otro que logramos mucho con este proyecto fue el tema del trabajo con el Congreso. A veces el contexto no es tan bueno, pero hay que trabajar con lo que se tiene. Y el Congreso, acuérdense que ahí está el presupuesto, ahí están las leyes y ahí están los procesos de fiscalización. Y sí hemos logrado trabajar con algunas diputadas y con algunas comisiones el tema de la fiscalización del 15%, que es el impuesto específico dado de las bebidas alcohólicas a salud reproductiva, para que se ejecute bien la iniciativa Angelina. Ver la vida de las niñas víctimas de violencia sexual y embarazadas, que siguen siendo revictimizadas, y encima un sistema de justicia que no les ofrece nada. Ni siquiera con el proyecto hicimos de datos abiertos, vimos en el Ministerio de Desarrollo cuántas niñas eran las que estaban afiliadas al programa Vida, que es una beca, digamos, es un bono para las niñas víctimas de violencia sexual y embarazadas. Y lo que encontramos es que en 5 años habían atendido como a 109 niñas y cada año tenemos 2.500 nacimientos de niñas entre 10 y 14 años. Creo que el proyecto apoyó mucho a lograr a enfrentar esos desafíos y todavía nos sigue dando herramientas y oportunidades para seguir trabajando en este contexto. Genial, muchísimas gracias, Mirna. Raquel, ¿qué nos contás tú? Yo creo que una de las cosas como más importantes para el contexto en Quetzaltenango fue lograr aperturar espacios a nivel institucional de lo local, digamos, ¿verdad? Para hablar un poco de lo que son los temas en diversidad sexual, principalmente en el sector salud, que sabemos que hay necesidades diferenciadas entre las poblaciones LGTBIQ+, que seguramente más adelante tal vez lo van a hablar dentro de uno de los podcasts, pero creo que el posicionar que ya existe un manual de atención, digamos, para las poblaciones LGB y hacer de conocimiento de los prestadores de servicio en esta área, fue un espacio como que crea un avance porque muchos de ellos ni siquiera lo conocían, o sea, nunca les llega la información, y existía como mucha tergiversación también o desconocimiento en relación a lo que era el manual, a lo que son los temas de diversidad sexual, entre otras cosas. Entonces creo que el poder aperturar estos espacios en lo local a nivel institucional es uno de los más éxitos que tenemos. Muchas gracias, Raquel. Kendra. Bueno, pienso en los logros también con los desafíos que nos vino encima esto. Una de ellas es el Museo Virtual de Sexualidad para Adolescentes y Jóvenes, que fue o es una metodología innovadora e interactiva que nos permitió llegar en este contexto en donde estábamos entre la virtualidad también a nivel nacional. Y la presencialidad nos permitió no perder el contacto con las adolescencias y juventudes y buscamos la forma para poder coordinarlo y se logró, se abrieron las puertas y ha sido un espacio, una plataforma que sigue teniendo mucho interés por en los espacios de centros educativos. Y eso fue algo como muy bonito y unas nuevas experiencias también de seguir fortaleciendo esas metodologías educativas que nos permiten estar de cerca con la población. Por otro lado, la iniciativa de ley de educación integral en sexualidad, que surge porque justamente el desafío ha sido la institucionalización de la educación integral en sexualidad y hemos perdido aquellas ventanas que nos permitían estar más estables o trabajando de alguna forma en la medida de lo posible con el Ministerio de Educación, como bien lo decía Mirna. Pero en medio de esa regresividad es importante sostener qué es lo que sí queremos y esa es la intención de esta iniciativa y otras propuestas de políticas públicas que hemos venido creando. Y por último, también mencionar pues el enfrentar la regresividad. Nos enfrentamos a una demanda y hace un par de meses justo logramos cerrarla. Entonces como que estamos ahí pues creando esas estrategias que nos permitan la resistencia. Bueno, y han mencionado algo crucial también. Creo que se avanzó muchísimo en tema de formación y capacitación y acercamiento con funcionarios públicos, pero sabemos que todavía queda como mucho camino que recorrer, mucho cabildeo que hacer
y mucha incidencia que hacer para sensibilizar a las personas que están en los espacios de toma de decisión y que es algo que todavía pues queda por hacer. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero brevemente esta pregunta no estaba en el guión, así que van a improvisar un poquito. Quiero que me cuenten brevemente alguna anécdota o algo que recuerden con demasiado cariño en la implementación de las acciones que hicieron en el proyecto. Algo que recuerden con cariño y que digan, bueno, esto me llenó muchísimo el corazón. Bueno, en el caso nuestro, por ahí creo que está Mauricio, un compañero que trabajó en el museo virtual también, en el equipo de Incide Joven, pero creo que fue esa cercanía. O sea, el museo fue así un esfuerzo completo del equipo de trabajo de Incide Joven y al mismo tiempo el recibir como mucha receptibilidad por parte de la gente, muchos comentarios, muchas dudas, preguntas y un poco de emoción y picardía también en los comentarios, sumó mucha fuerza y mucha gana de seguir haciendo estas herramientas. Muchísimas gracias, Kendra. Bueno, que tenemos ahí una experiencia con un post ahí que nos siguen Sí, como también. repitiendo, no sabemos, pero bueno, así son las redes sociales Sí. también, ¿verdad? Mirna. En nuestro programa de niñas y adolescentes de empoderamiento, que son programas como Club de Niñas, estaban haciendo emprendedurismo como parte del programa y estaban haciendo pasteles. Y el grupo de Quiché hizo un pastel que decía no todo es casarse como parte de la decoración. Entonces, si uno realmente lo que trabajamos cambia la vida de las niñas y les hace abrirse a otras, lo que nos toca ahora es trabajar con la comunidad para que las dejen, que amplíen ese conocimiento y realmente puedan ser. Gracias, Mirna. Raquel. Yo creo que como tendría de ambas cosas que se estuvieron trabajando, tanto con las poblaciones como a lo institucional, pero algo que recuerdo con mucho cariño a lo institucional es como el deseo de querer seguir aprendiendo, ¿sabes? No están en espacios tal vez de toma de decisión, pero sí existe como esa voluntad de conocer qué es lo que les estamos hablando. Y cuando abordamos como puntos de vulneración, digamos, a derechos humanos, era algo que en verdad generaba conciencia. O sea, de esto está mal, hay que hacer un cambio y creo que desde lo poco que en algún momento sea a nivel individual, eso sí tiene un impacto en lo social también. Entonces, eso. Bueno, para cerrar este espacio, sabemos que al inicio, cuando se acuerdan que tuvimos el taller de cocreación en Antigua Guatemala y nos imaginamos muchísimas cosas de cómo queríamos ver esa realidad para las niñas, mujeres jóvenes en Guatemala, ¿qué se imaginan ustedes en el presente y futuro de las niñas y mujeres en nuestro país en materia de derechos humanos? ¿Querés comenzar tú? Bueno, primero que voy a mencionar como un poco el lema de lo que es la organización, que ser libre es importante, y creo que el mundo ideal, el que se sueña para las mujeres lesbianas y bisexuales, es que tu sexualidad no tenga que estar ligado con tu libertad. Entonces, que no tenga que ser un privilegio el poder vivirlo libremente, o que no tenga que ser un privilegio el tener condiciones de vida adecuadas por tu orientación sexual e identidad de género. Muchísimas gracias, Raquel. Poderoso. Seamos libres, la verdad. Mirna. Nosotras pensamos que niñas y adolescentes empoderadas, con planes de vida y siendo felices, porque nacemos para ser felices. Gracias, Mirna. Mirna me lo robó. Pero sí, siendo felices. Es que al final esto es por la lucha para ser felices y ser libres y tomar nuestras propias decisiones. Ese siempre ha sido nuestra sujeta política en Incide Jóvenes, Mujeres Jóvenes, y en el marco de eso pues toca mover el piso también para que nos dejen al final ser felices. Bueno, queridas Kendra, Raquel y Mirna, les agradecemos demasiado todo el trabajo y el esfuerzo que han puesto durante estos años de implementación de Guate Diversa e Inclusiva. De verdad que nosotros desde IVOS también soñamos que las mujeres seamos libres, felices, ejerciendo nuestros derechos, nuestra sexualidad, nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual con libertad y con autonomía. Y también pues reivindicar desde la alegría, ¿verdad? Creo que eso es muy, muy importante.
En nuestro trabajo en la defensa de derechos humanos sabemos que siempre vamos a estar enfrentando pues esos escenarios adversos, pero nos llena el corazón saber que hay organizaciones comprometidas como ustedes que están avanzando en los derechos de las mujeres y de las niñas. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Y al público les pedimos un aplauso para nuestras invitadas. Este episodio de Estación Diversa Podcast fue grabado en vivo en el evento de cierre del programa Guate Diversa e Inclusiva, implementado por IVOS y financiado por la Embajada de Suecia en Guatemala.